¿Alguna vez sentiste que el universo estaba intentando decirte algo, pero tú no sabías cómo escucharlo? Y si nada fuera casualidad, ni siquiera este video que ahora se desliza frente a tus ojos, y si todo lo que llamamos coincidencia fuera en realidad un código secreto de la realidad intentando despertarte. Las coincidencias son el lenguaje secreto del destino, decía Jung. Pero, ¿y si el destino no fuera un lugar ni una línea, sino un espejo? Hoy, quizá por primera vez, vas a ver lo que siempre estuvo frente a ti. Pero antes necesito contarte un secreto. Toda sincronicidad comienza con un silencio interno. Ese tipo de silencio que solo se escucha después de perderlo todo. Después del dolor, de la duda, de la rendición. Es ahí donde las señales aparecen. No como respuestas, sino como preguntas que duelen más hondo. Todos hemos pasado por eso. Esa canción que suena exactamente cuando piensas en alguien. Un libro que cae del estante abierto en la página correcta. Un número que se repite hasta parecer un delirio. Una frase dicha por un desconocido que parece haber sido escrita para ti. Y entonces llega el escalofrío, el silencio, la certeza irracional de que algo más grande acaba de suceder. ¿Pero será verdad? ¿O será solo tu mente inventando sentido donde no lo hay? ¿Será el universo llamándote o el ego queriendo sentirse especial? Prepárate. Este no es un video para quien busca certezas. Es una invitación para aquellos que se atreven a escuchar lo que no tiene sonido, a ver lo que no tiene forma, a sentir lo que no se explica. Vamos a caminar entre la coincidencia y la locura, entre Jung y Alan Watts, entre el azar y el abismo. Y quizá, solo quizá, en medio del camino, descubras que el universo no está fuera de ti. Eres tú, disfrazado. Si estás listo, respira profundo. No prometas entenderlo todo. Promete solamente sentir. A veces no es una voz, no es un sonido, no es una visión mística en el cielo, es solo un pequeño cambio en el aire, una coincidencia silenciosa, un detalle banal que, por alguna razón, paraliza todo dentro de ti. Así es como el universo le habla a quien ya no soporta vivir en piloto automático. Él susurra, no para ser entendido, sino para ser sentido, como aquel presentimiento inexplicable antes de una llamada, o ese nombre que pensaste y apareció en la pantalla, o el libro que te encuentra cuando ya habías renunciado a buscar respuestas. No son pruebas, son pulsaciones, vibraciones finísimas que atraviesan la piel de la realidad y tocan directo tu columna. Alan Watts decía que la vida no es un viaje con inicio, medio y final. Es una danza, pero la mayoría de las personas está demasiado ocupada gritando por respuestas y no escucha la música. Y cuando no escuchas la música, no bailas, solo sobrevives. ¿Cuántas veces ignoraste las señales porque no venían con subtítulos? Porque eran demasiado sutiles para que tu mente ansiosa las captara. El universo no trabaja con pruebas, trabaja con eco. Lo que tú emanas regresa, pero nunca de la forma en que esperas. Imagina un animal en el bosque, no lee letreros, no estudia mapas, él siente. El olor en el aire cambia, la temperatura baja, un sonido distante cambia de patrón, y él sabe, es momento de moverse. Tú también eres ese animal, pero lo olvidaste. Por eso las señales se intensifican cuando empiezas a despertar y desaparecen cuando intentas controlarlas, como la niebla que se desvanece cuando caminas hacia ella. La sincronicidad no es una nota escrita por Dios, es un espejo que muestra que dejaste de intentar controlar, y por eso finalmente empezaste a participar en la danza. Recuerdo a una mujer que me escribió una vez. Ella estaba en depresión, no salía de su cuarto desde hacía días. Un día encendió la televisión al azar. Estaban pasando un documental sobre mariposas. En ese mismo instante, una se posó en la ventana. Ella lloró, no porque aquello fuera un milagro, sino porque, por primera vez en semanas, sintió algo que no podía explicar. Y ese sentimiento, ese susto silencioso, era el universo respirando con ella. ¿Te das cuenta? No son las coincidencias las que tienen poder. Es el estado en el que te encuentras cuando aparecen. Abierto, vulnerable, desprotegido de la lógica. Ahí sí, lo invisible susurra, y tú escuchas. Entonces, la próxima vez que algo extraño suceda, que una frase te haga estremecer, que un número se repita, que un libro caiga en tu regazo, no preguntes, ¿qué significa esto? Pregunta, ¿quién soy ahora para que esto esté ocurriendo conmigo? Porque tal vez
el universo simplemente esté respondiendo a tu nueva frecuencia y tú finalmente estés escuchando. Antes de seguir con el contenido, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te rompes, menos te respetan? El problema no está en sentir, está en dejar que eso controle tus actos. La mayoría vive como si fuera normal explotar, rendirse o justificarse, pero nada de eso genera respeto. Lo que sí lo genera es el control, la presencia y la frialdad de quien sabe exactamente quién es. Existe una forma real de desarrollar eso, y la explicamos en un video directo, sin rodeos, solo lo que realmente funciona. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay una danza que ocurre en los bastidores de la realidad, pero no obedece a la lógica, no se inclina ante la matemática clásica, ignora la probabilidad y aún así sucede con una precisión quirúrgica, cuando 3 eventos imposibles se alinean en el mismo día, cuando alguien a quien no ves desde hace años te llama justo en el momento en que piensas en esa persona, cuando todo parece aleatorio pero todo habla el mismo idioma, y entonces surge la duda, ¿esto es caos o es una coreografía invisible? Te educaron para creer que el universo es una máquina ciega, sorda e indiferente, un reloj descompuesto que gira por impulso de fuerzas frías sin ningún sentido. Pero Alan Watts y Carl Jung miraban ese mismo mundo y veían un patrón, no un patrón lógico, sino significativo. Las sincronicidades, decía Jung, son coincidencias cargadas de significado, no de causalidad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que algo puede no haber sido causado por ti, pero aún así estar profundamente conectado contigo. Es como si el universo tuviera un sentido del humor refinado, una ironía casi mística. No responde a tu lógica, responde a tu estado interior. Imagina una orquesta tocando una melodía que solo los atentos pueden escuchar. No ves a los músicos, no conoces la partitura, pero de pronto tu vida empieza a moverse al ritmo de esa música. Las cosas suceden, las personas aparecen, los obstáculos se disipan. No porque atrajiste eso con el pensamiento, sino porque entraste en resonancia con algo más grande que tú. Hay una mujer que conocí que vivió esto. Estaba perdida después del duelo por su hija. Un día, sin razón alguna, decidió entrar a una librería. Un libro llamó su atención. Sobreviviendo a la pérdida de un hijo. Lo abrió y encontró una dedicatoria escrita a mano. Para quien vive el dolor que no tiene nombre, no estás solo. Ella miró al encargado. Él le dijo que ese libro no formaba parte del inventario. Ella lloró ahí mismo, de rodillas entre los estantes. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en ese instante el universo no parecía caótico. Parecía estar bailando con ella, por dentro y por fuera. El problema es que fuimos condicionados a confiar solo en lo que podemos explicar. Queremos el por qué, el cómo, el de dónde vino. Pero la sincronicidad no responde a esas preguntas. Responde con presencia. Te obliga a detenerte, a respirar, a sentir que existe algo más, aún sin pruebas. Por eso Alan Watts decía que el universo es un juego de escondidas, y que la vida se vuelve más interesante cuando dejamos de tomar todo tan en serio. La sincronicidad es un guiño del cosmos, un gesto de la realidad diciendo, «Hey, aquí estoy, te vi». Pero cuidado, no todo patrón es sincronicidad. El ego es un falsificador brillante. Le encanta encontrar señales donde solo existe carencia. Le encanta sentirse elegido, especial, iluminado, cuando en realidad solo está hambriento de control. La sincronicidad verdadera no te coloca por encima de los demás. Te disuelve. Ella rompe tu guión interno y te muestra que nunca estuviste al mando de la narrativa. Y, paradójicamente, es en ese instante cuando empiezas a vivir con más ligereza. Cuando entiendes que no eres tú quien escribe la coreografía, sino tú quien la baila. Así que no intentes entenderlo todo. Siente el ritmo, cierra los ojos y pregúntate, ¿y si esto no es aleatorio? ¿Y si es exactamente lo que necesitaba, incluso sin saberlo? Porque tal vez el azar sea solo el disfraz más elegante de la inteligencia universal. El ego quiere señales, quiere luces parpadeando, coincidencias estruendosas, revelaciones que lo hagan sentirse especial, elegido. Clama por milagros, pero lo real, lo verdadero, lo profundo, solo ocurre en el silencio. Y ese es el gran paradoja de las sincronicidades. Mientras más quieres verlas, menos aparecen.
Mientras menos las esperas, más susurran. Tal vez porque el universo no responde a gritos, responde a estados. La sincronicidad es como un animal salvaje, se espanta con facilidad. Cuando intentas forzarla, huye. Cuando simplemente observas, se acerca. Porque el universo no quiere demostrarte nada, quiere que desaprendas a exigir. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más mágicos de la vida sucedieron cuando no estabas tratando de controlar todo? Estabas entregado, vulnerable, quizá hasta demasiado cansado para esperar algo. Y justamente ahí, lo imposible encajó. El problema es que el ego memoriza esos instantes y trata de reproducirlos. Convierte el misterio en fórmula. Pero el misterio no acepta copias. Solo se revela al vacío interno, a esa atención abierta y no condicionada que no intenta moldear la experiencia, sino simplemente vivirla. Carl Jung decía que el ego es una pequeña isla rodeada por un vasto océano de inconsciente, y es cuando esa isla se rinde a las mareas que los encuentros improbables empiezan a suceder. Pero el ego, pobre, se agita. Quiere controlar la marea, quiere que el mar siga el mapa, y ahí es cuando las sincronicidades se disuelven, no porque hayan dejado de ocurrir, sino porque dejaste de verlas. Alan Watts hablaba de esto como quien le susurra a alguien que ya perdió la fe. No estás separado del universo, eres su propia expresión. Esta es una verdad peligrosa para el ego, porque significa que no hay nadie aquí esperando una señal. Tú eres la señal misma, pero eso exige rendición, y el ego odia rendirse. Conocí a un hombre que, después de una serie de sincronicidades intensas, empezó a escribir todo en una libreta. Comenzó a buscar señales en cada palabra, en cada placa de carro, en cada sombra en el suelo. En pocas semanas estaba agotado. Confundía ansiedad con intuición, deseo con revelación, hasta que un día, al observar a un pájaro posarse en el alféizar, lloró. No porque fuera una señal clara, sino porque, por primera vez, no intentó interpretar nada, solo sintió, y ahí, en ese instante sin explicación, lo comprendió. Lo real sucede cuando el ego calla. La paradoja de la sincronicidad es simple, pero exige madurez para vivirla. No la encuentras cuando la buscas, la encuentras cuando estás tan presente que ella ya estaba ahí, solo esperando que te hicieras a un lado. Por eso la próxima vez que quieras forzar una señal, respira, silénciate, y en vez de preguntar ¿dónde está el milagro?, pregunta ¿estoy disponible para ver lo que ya está ocurriendo? Porque a veces el mayor milagro no es que el universo cambie, es que tú finalmente dejes de resistirte a él. ¿Tú crees en el tiempo como una línea? Pasado, presente, futuro, un riel rígido que solo permite un único sentido? Pues debes saber, esa idea es cómoda pero falsa. El tiempo no es lineal, es líquido, se escurre entre los dedos, y a veces regresa para tocarte con dedos del futuro. Hay momentos que parecen salidos de un déjà vu. Sueñas con alguien y encuentras a esa persona al día siguiente. Piensas en un nombre y aparece en una conversación cualquiera. Ves una escena en tu mente y se materializa días después. ¿Coincidencia? Tal vez, pero ¿y si fuera algo más? ¿Y si el tiempo estuviera rompiendo tu narrativa lógica para revelar un patrón más grande? Alan Watts decía que el tiempo no es algo que pasa a través de ti. Tú eres quien pasa a través del tiempo. Tú eres el flujo. Pero el ego insiste en cronómetros. Necesita el antes y el después para sentirse en control. Cuando los eventos empiezan a ocurrir fuera de orden, entra en pánico. ¿Pero el inconsciente? El inconsciente sonríe. Carl Jung relató cientos de casos en los que los sueños anunciaban eventos futuros con detalles precisos. La lógica odia eso, pero el alma lo reconoce. Y quizá tú también ya hayas sentido eso. Un momento que pareció inevitable, como si ya lo supieras. No racionalmente, sino íntimamente. El lugar, el olor, el gesto, todo cargaba la textura de lo ya vivido. Y en el fondo sabías, esto no es nuevo, esto es un retorno. El tiempo lineal es útil para agendas, pero inútil para los misterios. La sincronicidad no respeta relojes. Ocurre cuando el pasado y el futuro se doblan como espejos que se tocan, reflejándote a ti, aquí y ahora. Y lo que sientes en esos momentos es algo más profundo que comprensión. Es reconocimiento. Una vez soñé con un jardín lleno de rosas blancas. En el sueño, una mujer de cabello rojo decía algo que me hizo llorar. 3 días después fui invitado a un retiro. Al llegar vi el jardín, las rosas y sí, la mujer. Ella no repitió la frase del sueño.
Solo me miró y sonrió. Y fue como si todo el tiempo se doblara dentro de ese gesto. No era profecía, era sincronía. El tiempo es un tapiz cosido con significados, pero solo vemos los puntos sueltos, los hilos desordenados del reverso. De vez en cuando, por un instante breve, vemos el lado correcto, y todo tiene sentido, pero pronto volvemos al revés, y llamamos azar a lo que fue diseño. La verdad es que toda sincronicidad desordena tu sentido del tiempo para revelar tu sentido de verdad. Te das cuenta de que no estás atrasado, ni adelantado, estás exactamente donde deberías estar. Entonces, la próxima vez que algo improbable suceda en el momento correcto, desconfía de la palabra coincidencia y escucha. Quizá el futuro esté soplándote al oído y el pasado esté sonriendo detrás de tus ojos. Has pasado la vida esperando una señal, pero ¿y si, en silencio, en profundidad, en misterio, el universo hubiera estado esperándote a ti todo este tiempo? Sí, a ti, no como un receptor pasivo de coincidencias, sino como el propio emisor, como si la realidad estuviera doblada sobre tu conciencia, y todo eso que llamas señal externa fuera solo tu alma intentando reconocerse en el mundo. Alan Watts decía, con esa sonrisa que desarma, tú no eres una víctima del universo, tú eres el universo, fingiendo ser alguien. Y aquí, en este instante, quizá la mayor revelación empieza a surgir. Las sincronías no vienen de afuera, emergen desde dentro. Cada vez que algo improbable sucede, crees que el cosmos está conspirando. Pero, ¿y si la conspiración fuera solo la parte visible de una conexión mucho más íntima? ¿Y si el universo no estuviera intentando hablar contigo, sino hablar a través de ti? Imagínate como una lente. Mientras más empañada, menos patrones ves. Pero conforme te haces silencio, te limpias, te alineas, las imágenes empiezan a surgir. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te volviste capaz de ver. Y entonces cae la ficha. No estás aquí para interpretar señales, tú eres el significado encarnado. Recuerdo la historia de un hombre que estaba al borde del suicidio. Salió a dar una última caminata. En la calle, un desconocido se detuvo, lo miró a los ojos y le dijo: «Todavía estás aquí por una razón, sentí que tenía que decirte esto». Ninguno de los dos se conocía, y eso salvó una vida. Ahora dime, ¿quién fue la señal? ¿Quién fue el mensajero? Tal vez el universo hable cuando tú te callas. Tal vez se mueva cuando dejas de correr. Y tal vez, solo tal vez, se revele cuando por fin te reconoces como parte de él. Las sincronías son las grietas de la lógica por donde respira el alma. Y cada una de ellas lleva un recordatorio. Nunca estuviste separado. Nunca fuiste aleatorio. Nunca fue casualidad. Cuando ves un patrón surgir, no es magia. Eres tú despertando. Es el velo afinándose. Es el universo quitándose la máscara. Y detrás de ella, lo que ves, eres tú mismo. Así que deja de buscar obsesivamente señales de que vas por el camino correcto, porque el simple hecho de estar escuchando, sintiendo, cuestionando, ya es la señal. Tú eres el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre el azar y el propósito, entre el sonido y el silencio. Y cuando encarnas esa conciencia, todo a tu alrededor se reorganiza. Las puertas se abren, las personas correctas llegan, las coincidencias se multiplican, pero no porque el mundo haya cambiado, sino porque recordaste quién eres. Tú eres la señal, tú eres el significado, tú eres el universo despertando dentro de sí. Llegaste hasta aquí, leíste o escuchaste cada palabra, quizá en silencio, quizá con el corazón acelerado, quizá con un nudo extraño en la garganta que no sabes explicar. Pero ahora, en este mismo momento, detente y observa, no el mundo allá afuera, sino ese lugar dentro de ti que quedó en silencio por unos segundos. Esa pausa, ese intervalo entre un pensamiento y otro, fue la sincronía más profunda de todas, porque con el fondo no viniste aquí para entender coincidencias, viniste para recordarte que el universo nunca estuvo afuera, que las señales que tanto buscabas siempre estuvieron escondidas en las pequeñas sutilezas de tu propia mirada. No eres un extraño en este mundo, eres el propio lenguaje con el que el cosmos se traduce en existencia. La danza nunca fue entre tú y el universo, la danza siempre fue tú, siendo el universo danzando. Y ahora déjame contarte una última historia.
Años atrás yo estaba atravesando una etapa oscura, un cansancio existencial de esos que no tienen nombre, pero pesan como si cargaran siglos. Una noche cualquiera me senté solo en una banca de la plaza. Quería silencio, quería nada. Y fue ahí, en esa ausencia de expectativas, donde escuché a un niño, pasando a mi lado con su papá, decir algo que me quebró. «Papá, ¿crees que el cielo sabe que lo estamos mirando?» No sé o qué esa frase quería decir, pero sentí que no llegó por casualidad. Sentí que, de alguna manera, el cielo realmente estaba mirando de regreso, y que yo formaba parte de la respuesta. Desde entonces aprendí a no esperar pruebas, aprendí a escuchar los susurros. Y si este video te encontró hoy, ahora, en este punto de tu vida, bueno, quizá esta sea tu frase en la plaza, quizá esta sea tu coincidencia imposible. Gracias por haberte quedado hasta aquí, por no haber huido cuando el tema se volvió denso, por no haber cerrado el video cuando la lógica empezó a escurrirse por las orillas. Gracias por permitirte sentir lo que no necesita ser entendido. Es de madrugada y quizá, en el fondo, solo le diste play porque necesitabas hablar con alguien que no le tuviera miedo al abismo. Yo también. Tal vez nunca nos encontremos. O quizá mañana veas el número 1111 en el reloj y recuerdes este momento, y sonrías. Y si ya entendiste que sentir menos no es frialdad, es poder, no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder ahora. Ahora, antes de que el algoritmo me trague en el abismo del olvido, haz lo que toda divinidad digital suplica. Dale like, comenta, comparte o no hagas nada. Tal vez este video necesite desaparecer misteriosamente de tu timeline para volver a aparecer dentro de 2 años, cuando estés listo para escucharlo con otros oídos. ¿Quién soy yo para discutir con el universo, verdad? Y si eres lo suficientemente audaz, haz clic en los videos que están apareciendo en la pantalla. Pero te aviso, uno de ellos puede hacerte dudar de tu propia realidad. ¿Y el otro? Bueno, quizá el otro nunca haya existido. ¿Estás listo para seguir bailando?